Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Mauricio Moreno. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano profeta. Amén. Dios bendiga a mi amada esposa. Dios bendiga a mi familia. Dios bendiga a todos los ministros y ministras del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a ir pues a la Biblia. Gloria al Señor. Al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 1. Cuando usted lo tenga, usted dice amén. Dice gloria a Dios. Hagan alguna Gloria. Libro de Esdras. Dios bendiga, bueno, al nuevo integrante de la familia Joder de una Tierra. Amén. Amén. A Miqueas Daniel. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Dios dijo que iba a nacer y nació. Gloria. Amén. Si Dios lo dijo, Yo lo creo. yo lo creo. Gloria a Dios. Y a su nombre. Muy bien, libro de Esdras, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Muy bien, damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Yohei anunciada por boca de Yirmeyahu, despertó Yohei el Ruach de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, Melech de Persia: Yohei, el Elohim de los Yamayim, me ha dado todos los malhut de la Erech y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Elohim con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la vallí de Yohei, Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la vallí de Elohim, la cual está en Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, puede sentarse. Ya nuestra hermana Dorca oró. Amén. Dios bendiga a mi hermana Dorca. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que han tenido la participación en este servicio, en esta noche. Amén. Gloria al Señor y a su nombre. Bien, mis amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a continuar. Estamos viendo, gloria al Señor, un tema, amén, un estudio que lleva por título Las raíces hebreas del cristianismo. Amén. Y a su nombre. Y estuvimos hablando, gloria al Señor, en el culto pasado, gloria al Señor, sobre lo que fue la división del reino de Israel. Y a su nombre. Estuvimos hablando, gloria al Señor, también sobre lo que fue ese primer exilio. Amén. Que fue el exilio como asirio. Y a su nombre. Y luego vimos que Judá no aprendió de todo lo que vivió Israel en ese exilio, sino que ella también cometió los mismos pecados y tuvo que también ser exiliada, tuvo que ser deportada. Amén. Que es lo que se conoce como el exilio babilónico. Amén. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y al nombre de Cristo. Entonces, hablamos, iglesia del Señor, de que ellos, cuando estaban allí en ese lugar, entonces extrañaban estar en su tierra, extrañaban estar allí en su lugar, pues en su lugar de nacimiento, allí en Jerusalén, a su nombre, en la tierra de Judá, y al nombre de Cristo, quien es el que vive, y a su nombre.
Entonces, iglesia del Señor, después de este exilio de Babilonia, ocurrió un hecho que nuestro Dios ya había profetizado. Amén. ¿Cuál fue este hecho? El hecho fue de que por mandato de un rey llamado Ciro, el pueblo fue dado libertad. Amén. Le fue dado libertad. Entonces, vea, la destrucción de Samaria fue primero, su exilio mundial posterior a todo lo que fueron las tribus de Israel, y la destrucción después de Jerusalén allí con el templo y el exilio babilónico que le siguió, se conocen aún en la nación como la historia del primer templo. Luego comienza lo que es el segundo templo. Vea esto, la gesta del pueblo fraccionada en dos a partir de la división del reino en el 930 antes de la era mesiánica, continúa su curso unilateral por medio de la supervivencia de los israelitas de Yehudá, es decir, los judíos. Esta historia entra a partir de ese momento en un nuevo periodo después de la autorización del regreso del exilio babilónico a partir del 538 antes de la era mesiánica, que permitió la construcción del segundo templo, lo que da nombre precisamente a este nuevo periodo. Entonces, con la desaparición del imperio babilónico en manos de los medos, Ciro el persa, nuevo monarca mundial, autorizó el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Amén. Entonces vea, nosotros acabamos de leer un pasaje en el libro de Esdras donde dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, vea, para que se cumpliera la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Ahora, ¿cuál era el decreto? Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Yehudá, y a su nombre. Entonces, este primer año del rey Ciro, que es el año 538 antes de la era mesiánica, quiere decir que fue un año después de la conquista de Babilonia en el 539 antes de Cristo. Amén. Entonces Ciro invadió Babilonia, conquistó Babilonia, y después de tener un año allí gobernando en Babilonia, Dios trata con este hombre llamado Ciro y comienza a ponerle el sentir a él de que deje ir a los judíos y que vayan y levanten nuevamente una casa, es decir, un templo, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Vea, si nosotros leemos en Segunda de Crónicas, en su capítulo 36, versículo 21, vea lo que dice, y a su nombre. Segunda de Crónicas 36, 21, dice así, vea, para que se cumpliera la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh, dada por boca de Yirmeyahu, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Por qué esos 70 años? Porque fue el tiempo que había establecido nuestro Dios, que permanecería la nación, el pueblo de Judá, exiliado en Babilonia, y a su nombre. Dice el verso 22, en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera, dice nuevamente, la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh dada por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino este decreto. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá,
quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios con él y suba allá y a su nombre. Entonces ahí podemos ver, iglesia del Señor, que quedó pues allí, amados hermanos, relatado lo que fue el cumplimiento de esta palabra que Dios le había dado al profeta Yirmeyahu, y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Si nosotros leemos el libro de Jeremías, en su capítulo 25, iglesia del Señor, dice pues la Biblia, el verso 11, Jeremías capítulo 25, versículo 11, dice la Biblia: toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Viste? Eso fue palabra de Jehová, anunciada al pueblo por boca del profeta Yirmeyahu. Dice Jehová, el verso 12: y cuando se haya cumplido, cuando se haya cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Entonces, esta palabra fue anunciada por el profeta Yirmeyahu al pueblo de Yehudá, y en el cumplimiento de ese tiempo, es decir, cuando se cumplieron esos 70 años, Dios levanta a este hombre llamado Ciro para traer cumplimiento a esta palabra. Ahora, aquí nosotros podemos darnos cuenta, iglesia del Señor, de que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que lo que Él dice lo cumple. Es un Dios, amado hermano, que Él puede darnos una palabra ahorita en este momento, iglesia del Señor, que quizás a lo mejor tú sales de aquí, llegas a tu casa y a lo mejor no ves el cumplimiento de ella ahorita, o dentro de una semana, dentro de un mes, porque tú sabes que hay algo, amado hermano, que Dios maneja el tiempo. Amén. Cuando Dios decreta una palabra, iglesia del Señor, Él decreta una palabra y Él va a traer su cumplimiento en su tiempo. Amén. Y somos nosotros, iglesia del Señor, los que perdemos de vista esto, mi hermano pastor. Y comenzamos nosotros a desesperarnos. Y comenzamos nosotros a decir: pero es que ya ha pasado tanto tiempo, pero es que aún no se ha cumplido, pero es que cuánto falta, pero es que el profeta me dijo hace una semana, pero es que me lo dijeron hace un mes, pero es que me lo dijeron hace un año. Y a su nombre, vea, iglesia del Señor, Dios tiene el tiempo perfecto, Dios tiene el tiempo preciso para el cumplimiento de la palabra que Él aquí te ha dado. Y a su nombre, y a su nombre, y al nombre de Cristo, gloria al Señor. Ahí en el mismo libro de Jeremías, en su capítulo 29, iglesia del Señor, en su versículo 10, vea lo que dice: porque así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, vea, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Me encanta este texto, porque yo sé, dile a tu hermano, porque Él sabe, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y a su nombre. ¿Viste? Entonces, ¿por qué usted duda tanto de lo que Dios le ha dicho? ¿Por qué usted duda tanto de esa palabra? Si Dios te ha dicho lo que ha de hacer contigo, entonces ¿por qué dudas? Y a su nombre. Vea, si Él sabe los pensamientos que tiene contra vosotros, hacia vosotros, y a su nombre, entonces vea, despertó Jehová el Espíritu. Esta expresión que designa es un impulso o inspiración proveniente del mismo Adonai. Al atribuir esta decisión política de Ciro a una inspiración divina, el texto nos muestra no solo que el Señor es el Dios de Israel, sino también que el mundo entero está bajo su dominio.
y a su nombre. Porque fue Dios, iglesia del Señor, quien puso esto en Sion para que dejara ir al pueblo, y a su nombre, y al nombre de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Yo te voy a invitar a que abras la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 41, en su versículo 25, y a su nombre. Vea, Isaías 41, 25 dice: del norte levanté a uno, y vendrá de donde nace el sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como a lodo, como pisa el barro al alfarero. ¿De quién estaba hablando allí? De Ciro, y a su nombre, y al nombre de Cristo. Isaías 48, 28, 44, 28. Dice pues la Biblia, vea, aquí nos lo dice más claro: yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos, y a su nombre. ¿Ve cómo nos lo dice más claro ahí ese texto? Y cuando leemos del capítulo 45, ahí podemos ver cómo dice: encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová a su pueblo, a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy aquel del Elohim de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse un nombre insigne, aunque no me has conocido. Yo soy Jehová, y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová, y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y a su nombre, y a su nombre, y al nombre de Cristo. Es decir, iglesia del Señor, que todo lo estaba manejando nuestro Dios. Todo lo que estaba aconteciendo estaba precisamente, o como decimos nosotros, fríamente calculado por el Dios del cielo. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, y a su nombre gloria. ¿Quién es el que vive? Vea, cuando leemos el verso 11, dice: así dice Jehová, el Santo de Israel, el que lo formó. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dice el 12: yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Mis manos desplegaron los cielos, y pongo en orden todo su ejército. Luego dice el 13: yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Entonces ahí podemos nosotros, iglesia del Señor, darnos cuenta de que allá arriba, gloria al Señor, hay un Dios todopoderoso que tiene control de todas las cosas.
A su nombre sea la gloria. Entonces nuestro Dios, iglesia del Señor, movió a este hombre, levantó a Ciro para dar cumplimiento a una palabra en su vida, en la vida, del pueblo de Judá, y a su nombre. Ahora, usted no sabe, iglesia del Señor, lo que Dios tenga que permitir en tu vida, lo que Dios tenga que levantar a tu alrededor para dar cumplimiento a una palabra que Dios te haya dado a ti. Eso es lo que nosotros no sabemos, mi hermana Irma, y a su nombre. O sea, mi hermana Tania, que Dios puede levantar alrededor nuestro cualquier situación, mi hermano pastor, cualquier cosa para traer cumplimiento a una palabra que Él nos haya dado a nosotros, que Él haya dado una palabra a nuestras vidas. Y aunque vea esto, iglesia del Señor, la nación, el pueblo de Judá se encontraba allí cautivo, se encontraban allí exiliados, allí en Babilonia. Pero luego Dios levanta a este hombre llamado Ciro, un persa, para que tomara Babilonia. Ellos toman Babilonia, y una vez que toman Babilonia, un año después, Dios trata con este hombre y le da la orden: deja ir a mi pueblo. Y a su nombre. Y el hombre llegó y dio el decreto, lo hizo pregonar, dice, no solo de palabras, sino también por escrito. Y a su nombre. Todos los judíos que están aquí, váyanse a edificar el templo a su Dios y a su nombre, que es el que vive. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy pendientes, gloria al Señor. Porque mire, iglesia del Señor, vea, le voy a decir algo. Si Dios te llamó a ti a ser un ministro de Dios, si Dios te llamó a ti a ser una ministra del Señor, si Dios te dijo que te ibas a ser un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, gloria al Señor, entonces usted tiene que estar preparado, porque si Dios te lo dijo, entonces tiene que cumplir en tu vida. Ahora, ¿se te va a levantar cosas a tu alrededor? Sí, porque todo eso va a poner en marcha, gloria al Señor, el cumplimiento de esa palabra. Y a su nombre. ¿No cree usted, iglesia del Señor, que si Dios nos dijo que va a traer un crecimiento aquí a la iglesia, el enemigo se va a quedar tranquilo? No. ¿No cree usted que si Dios dijo, iglesia del Señor, que Dios iba a comenzar a levantar aquí a los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores, el enemigo se va a quedar quieto? No. Va a comenzar a suceder cosas a nuestro alrededor. Sí. ¿Para qué? Para traer el cumplimiento, gloria al Señor, de esa palabra. Porque nosotros, iglesia del Señor, ahí es donde tenemos que estar entendidos. Señor, no puede ser casualidad que justamente cuando tú has dicho esta palabra, ahora está aconteciendo esto en mi vida. Ahora se me levantó el perro, se me levantó el gato, se me levantó el chivo, bendito sea el Señor. Entonces ahí es donde tú tienes que sentarte y meditar. Dios mío, ya va, ¿qué es lo que está pasando? Y a su nombre. Estamos entendiendo, iglesia del Señor. Vea, estamos viendo y estamos aprendiendo de un hombre que fue tomado por Dios, siendo un rey que conquistó esta nación de Babilonia y permitió que pasara todo lo que pasara, para luego dar cumplimiento a una palabra decretada por él a su pueblo y a su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? ¿Cuántas cosas, iglesia de Dios, Dios no te ha dicho a ti, no te ha prometido? ¿Cuántas palabras te ha dado Dios a través de ministraciones, a través de sueños? Pero a lo mejor tú has perdido el ánimo, te has desanimado por las cosas que te están pasando o que pasan a tu alrededor, y piensas que a lo mejor ya Dios se olvidó de ti. No, Dios tiene control de todo, lo acabamos de leer en su palabra. Dios tiene todo fríamente calculado, gloria al Señor. Ahí tenemos como ejemplo ver lo que le aconteció a nuestra hermana Paola el día de hoy. A lo mejor ella esperaba parir, no sé, dentro de un mes más, dentro de 2 meses, no sabemos. Pero Dios soltó una palabra y Dios dijo, lo que pasa es que el alumbramiento está cerca, por eso es que le está pasando lo que le está pasando. Eso es todo. Y a su nombre. Y luego viene Dios y ministra a través de un sueño y confirma y dice, no, lo que pasa es que ella ya está para dar a luz. Y todavía, cuando yo le decía a mi hermano Edwin, yo le decía, varón, lo que pasa es que ya el tiempo de Dios para ese muchacho llegó. No, pero es que todavía falta. Padre querido, Dios mío, estamos hablando de un Dios que es todopoderoso.
Mire, amados hermanos, gloria al Señor. Si Dios pudo hacer que María, Jorge, quedara en estado, ¿verdad?, sin haber tenido relaciones con José, no va a ser que a un muchacho de eso se le madure lo que se le tenga que madurar en unos cuantos segundos, iglesia del Señor. Padre que vive, de su nombre. Si habían personas en la Biblia que llevaban 18, 19 años atados a una enfermedad y en cuestiones de segundos fueron sanados por el poder de Dios. Y a su nombre. Estamos entendiendo, iglesia del Señor. Ahora, Edwin me decía que los médicos ya estaban conmocionados, porque ellos dicen que hace como una semana, 2 semanas, tuvieron un caso también de un bebé prematuro. Y ellos dicen que aquel bebé era algo así pequeñito y era delicadito. Pero cuando los médicos, supuestamente ellos, creían que estaban atendiendo a un prematuro, ven a un muchacho de 2 kilos y pico, de 44 centímetros, y ellos dicen, no, pero es que este muchacho no es prematuro. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y todavía le dice, mira, si tú hubieses esperado completar las semanas que te faltan, este muchacho hubiese alcanzado 4 kilos. No, pero es que ese era el tiempo de Dios para ese bebé. Y a su nombre. Ese era el tiempo que Dios tenía marcado para que ese bebé naciera. Y al nombre de Cristo. Mire, cuando Débora nació, ¿dónde está Débora? Está comiendo. Dios bendiga a Débora. Débora nació cuando Dios quiso, hermano, y punto. Y donde quiso. Y a su nombre. ¿Estamos entendiendo, iglesia del Señor? Entonces, nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, todo lo que estaba sucediendo sobre la nación de Judá, aunque era un juicio en castigo por su pecado, nuestro Dios tenía el control de ello. Por eso es que siempre nosotros decimos, cuando una persona está bajo el juicio de Dios, mi hermano, solamente Dios sabe el tiempo y el momento en que eso se va a acabar. Solamente Dios sabe el momento en que le va a levantar Dios dicho juicio, y a su nombre. Mire, ni que usted lo lleve para donde usted lo lleve, ni que se lo lleve a quien se lo lleve, ni que venga Jaime Puerta, ni que venga quien venga, iglesia del Señor. Solamente el Dios del cielo. Oye, ¿es que está bajo juicio? Sí, pero Dios también está al tanto de lo que está viviendo, porque Él fue el que propició eso por su terquedad, por su pecado, por su desobediencia, por su rebeldía. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Entonces vea, con la desaparición del imperio babilónico en manos de los medos, Ciro el persa, este nuevo monarca mundial autorizó el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Aproximadamente 50,000 fueron los que hicieron de inmediato bajo la dirección, bajo la dirección de un heredero al trono de David, Zorobabel. La mayoría, sin embargo, establecida en Babilonia y gozando de libertades económicas y religiosas, prefirieron la seguridad que ofrecía el imperio a los riesgos de la reconstrucción nacional, y por lo menos en este primer regreso quedaron en el exilio. Es decir, que no todos se regresaron. Hubieron algunos, como lo que decía el Espíritu Santo de Dios por boca de nuestro hermano, que estaban apegados al espíritu de Babel. Estaban apegados al estilo de vida de Babilonia. ¿Ve? Estaban muy cómodos con la forma de vida que tenían allí, se habían adaptado, se habían acostumbrado. Pero cuando el rey dio la orden, inmediatamente unos 50,000 hombres recogieron sus macundales, como decimos nosotros, y vámonos para nuestra tierra. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Así deberíamos de ser nosotros, mi hermano pastor, cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, que tenemos que cambiar, que tenemos que reflexionar sobre nuestro mover, sobre nuestro andar, y a su nombre. E inmediatamente tenemos que responder a ese llamado del Dios del cielo. Si Dios dice, tienes que dejar esto, sí, Señor, lo dejo. Y a su nombre.
Pero lamentablemente cuando el Espíritu Santo de Dios trae una palabra, mi hermano pastor, son pocos los que atienden a esa voz. Son pocos los que obedecen. Mientras hay unos que todavía se siguen quedando en el calorcito del mundo, hay otros que dicen: está bien, Señor, me estás mandando a que salga del mundo, me estás mandando a que renuncie a todo este mover mundano, yo así lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste, y a su nombre. Ellos no estaban viendo, iglesia del Señor, que iban a una tierra que estaba desolada. Ellos no estaban viendo que iban a un lugar donde el templo de adoración a Dios estaba destruido. No, esa gente, amados hermanos, estaban contentos. ¿Por qué? Porque ellos tenían entendimiento de que se estaba cumpliendo la palabra que había dicho el profeta Yirmeyahu, de que ellos iban a estar allí esos 70 años, y a su nombre. ¿Y quién no se gozaría cuando nosotros vemos el cumplimiento de esa palabra? Y a su nombre. Pero no todos atendieron el llamado. Muchos fueron los que se quedaron allí apegados aún al sistema de Babilonia. Se quedaron allí todavía muy cómodos porque se sentían seguros dentro de Babilonia. Y a su nombre. En cambio, estos 50,000 se fueron a una ciudad donde sus muros estaban derribados, su templo estaba destruido, sus calles estaban asoladas. Pero ellos iban con una mentalidad de que iban a ser los instrumentos de Dios para reconstruir ese lugar. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Entonces, una generación después, otra ola de exiliados sureños regresó bajo el liderazgo de Esdras, el escriba versado en la Torá, quien, uniéndose a la previamente establecida con Zorobabel, retoman los destinos de la nación de Israel y la representan debido a la ausencia de sus hermanos los israelitas norteños, de los cuales nunca más se ha tenido noticia histórica precisa de ellos. Es decir, que cuando ellos regresaron allí, iglesia del Señor, entonces ellos pasaron a ser los representantes de toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el resto, es decir, la tribu del norte, se había dispersado por completo, se había perdido entre las naciones. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Entonces, el establecimiento pues de ambos retornos en la tierra de Israel marca la consolidación de las conquistas del primer grupo, y bajo el amparo de nuestro Dios por medio de la monarquía medo-persa y con el templo reconstruido sobre las ruinas del primero, una teocracia profética asumió la dirección nacional de la nación, que comienza a tomar de nuevo su conciencia nacional y su unidad religiosa, guiada por la gran asamblea y los profetas posteriores que le dieron sentido de pueblo, al frente de los cuales destacan hombres como Nehemías, Esdras, Ageo, Malaquías, entre otros. Amén. Ellos, iglesia del Señor, entonces estaban allí para llevar la voz de Dios al pueblo. ¿Está entendiendo? Es decir, el pueblo que regresó no quedó allí desbandado. El pueblo llegó allí y había un grupo de profetas que estaban siendo usados por el Señor, por el Adonai, para seguir vigilando de que Israel, iglesia del Señor, se volviera de todo corazón al Adonai y a su nombre. Entonces, Jerusalén había resucitado, también el templo, pero no la independencia nacional absoluta. Y los judíos sintieron sobre sus hombros la necesidad de consolidar las esperanzas proféticas y las ansias mesiánicas que se habían desarrollado a lo largo de todos esos difíciles años a partir de la monarquía dividida. ¿Por qué? Porque los que quedaron allá, iglesia del Señor, los que estaban allí en Babilonia, durante ese periodo hubieron profecías, hubieron palabras que fueron ministradas por el Adonai. Amén. Fueron ministradas por nuestro Dios por boca de los profetas que estuvieron allí en ese exilio babilónico. Ahora,
estos que estaban allí no habían perdido la esperanza. Ellos todavía estaban esperando de que llegara el cumplimiento de esas palabras. Ya había sido cumplida la palabra de que iban a regresar nuevamente después de 70 años, pero habían otras profecías que aún no se habían cumplido y que ellos aún guardaban la esperanza de que esas profecías se cumplieran para su tiempo y a su nombre. Gloria a Dios. Estamos entendiendo, iglesia del Señor. Antes de nuestra generación hubieron profecías que fueron dadas a nuestra nación. Hubieron profecías que fueron dadas por hombres de Dios. Y nosotros hoy estamos aquí y muchos conocemos de esas palabras. Muchos quizás perdieron ya la esperanza, pero hay otros que todavía esperan en ella y confían de que en el tiempo de Dios estas palabras han de cumplirse. Y a su nombre, y a su nombre, que se vive en el nombre de Cristo. Por eso es que mire, iglesia del Señor, yo le he dicho al Señor y le he dicho: Señor, tú sabes el deseo que tenemos nosotros de levantar un templo para honrar tu nombre. Tú sabes lo que está en nuestro corazón, tú sabes lo que está en nuestra mente. Y siempre le digo a Dios: Señor, si no es en mi tiempo que me toque levantar esto, por lo menos, Dios mío, haz que la generación que quede continúe en la visión y ellos puedan así alcanzarlo. Y a su nombre, ¿está entendiendo, iglesia del Señor? Si a mí me toca partir de esta tierra y todavía Dios no nos ha dado esa oportunidad, usted no se rinda, usted siga adelante, porque usted sabe que hubo una palabra que Dios decretó y que Dios dijo que iba a hacer con la iglesia, voz de Dios en la tierra, aquí en Venezuela y fuera de ella. Y a su nombre, Dios dijo que de aquí de este lugar iban a salir maestros, que de aquí de este lugar iban a salir hombres y mujeres que iban a llevar su palabra por toda Venezuela, lo iban a llevar fuera de las naciones a que ministraran su palabra. Dios aquí está formando, iglesia del Señor, a esos profetas, a esos maestros, a esos evangelistas. Gloria al Señor. Por eso es que Dios te está pasando por donde te está pasando. Por eso es que Dios tiene que permitir que vivas lo que vivas. Y a su nombre. Porque luego, ¿cómo vamos a salir a llevar el mensaje de Dios sin una preparación, sin una capacitación? Es mejor, iglesia del Señor, que seamos preparados y capacitados aquí, gloria al Señor, para que cuando Dios te saque de aquí de Venezuela, te saque Dios de este lugar y te lleve a otras naciones, iglesia del Señor, tú permanezcas siendo fiel a Dios, como lo fue Daniel, aun cuando estaba allá en Babilonia. Que Daniel, aunque fue deportado de su tierra, Daniel no perdió su identidad, Daniel no se olvidó de quién él era. Y a su nombre. Porque muchos, amados hermanos cristianos, que han salido a otros lugares, han perdido su identidad. Ya hoy han cambiado. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y lo que hoy nosotros vemos aquí, mi hermano pastor, es el cumplimiento de muchas ministraciones que Dios nos dio antes de que todo esto se iniciara, ¿verdad, mi hermano profeta? Muchas ministraciones nos daba el Espíritu Santo de Dios y el ministro entendía lo que Dios estaba ministrando y él me decía: Dios está ministrando que levantemos una obra y Dios va a llenar ese lugar y Dios es el que va a traer la gente y Dios es el que va a añadir la gente. Y a su nombre. Yo recuerdo que uno de los primeros sueños, iglesia del Señor, que Dios me dio, en ese sueño, amados hermanos, yo iba en una balsa iba sentado por un río, y la balsa iba con la corriente, y cuando llegué al final de ese río, había una catarata, una caída de agua, y cuando caí de esta manera así, pasé el agua y atravesé la tierra. ¿Está entendiendo? O sea, bajé completo. No fue que caí en el agua y luego floté, no. Pasé el agua y pasé derecho, hermano. Pasé la tierra. Y cuando caí en un lugar que era una cueva.
Vea, y caí de pie. Y era una cueva, iglesia del Señor. Cuando yo caigo en ese lugar, a mi mano derecha y a mi mano izquierda, habían como unas veredas dentro de la cueva. Y habían unas antorchas en la entrada. Yo agarro la antorcha y yo en ese sueño iba con Samuel iba conmigo. Y yo no lo veía a él. Y yo agarré la antorcha y comencé a alumbrar buscándolo a él. Alumbré hacia este lado y no vi nada. Cuando alumbro hacia este lado, venía mi hermano profeta y él traía en su mano su Biblia como siempre y en la otra mano traía a Samuel. Estaba pequeño. Y él me dijo, tranquilo mi hermano, que aquí voy con Samuel, vamos para adelante. Y cuando nos juntamos aquí los dos, caminamos hacia adelante, hacia el frente. Cuando caminamos hacia el frente, iglesia del Señor, la cueva se aclaró. Cuando la cueva se aclaró, iglesia del Señor, habían puros pupitres, mi hermana María Padrón, y en esos pupitres habían puras personas sentadas, y allí nos ministró Dios y nos dijo, ellos están esperando que ustedes les enseñen. Y a su nombre, y a nombre de Cristo, nunca se me olvide ese sueño, iglesia del Señor. Siempre me recuerdo de eso. Eso fue uno de los primeros sueños que Dios me ministró antes de comenzar el ministerio como iglesia. Y a su nombre. Y arriba, Jorge, arriba, la cueva no tenía techo. Vea, era una cueva, pero le faltaba, como decía, un pedazo. Y allí entraba él, amados hermanos, luz de allá arriba. Y yo veía ese cielo hermoso, azulito, y esa luz era lo que iluminaba esa cueva. Y a su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia del Señor? Después me llamaron unos hermanos de otro estado de Venezuela y me dijeron, varón, tuve un sueño con usted, donde usted estaba en un lugar que era como una academia militar y allí habían como unos galpones y había un montón de gente sentados allí, pero no eran militares, eran puros ministros de Dios, eran pastores, eran evangelistas, eran profetas, y yo estaba dando clases a esa gente, me decía, y yo le decía al ministro, varón, yo no sé qué cosas son estas que Dios está ministrando, pero, y el varón me decía, ya tú vas a ver lo que va a hacer Dios, ministro, ya usted va a ver lo que va a hacer Dios, y a su nombre. Ahora, le estoy hablando de que eso fue antes de que se iniciara la iglesia. Vea, iglesia del Señor. Y Dios luego, cuando llegó el tiempo y el cumplimiento para dar marcha a lo que fue la fundación y el establecimiento de la iglesia Voz de Dios en la tierra, Dios tuvo que permitir que una familia que nos conocía, ellos comenzaron a buscarnos a nosotros, ¿dónde estábamos nosotros metidos? ¿Dónde está hermano Edwin? Queremos congregarnos donde usted está. Y el varón le decía, no, pero es que ahorita no nos estamos congregando en ninguna iglesia. Nosotros estamos orando a Dios para que Dios nos lleve a una iglesia. Entre tanto me reúno con mi hermano Luis Mellorín y su esposa y oramos en su casa y leemos la Biblia y estudiamos allí. Bueno, yo quiero ir para allá. No, pero es que somos nosotros nada más. No, pero es que yo quiero ir para allá. No, pero es que eso no es un culto, no importa, pero es que nosotros queremos ir para allá. Dios mío, ¿se acuerda, ministro? Y el varón llega y me dice, mi hermano, me llamó, me contacté con la hermana fulanita de tal, y me dijo esto y esto, varón, y no pude evitar que ella se apornara que quisiera estar aquí. Así que bueno, lo comprometí, mi hermano, nos comprometimos ya. Le dije que sí, que nos íbamos a reunir aquí a hacer un culto. Y yo le dije, bueno, no hay nada, listo, vamos a hacer un culto, no hay de otra. Y así fue. Recuerdo que estaba Eduardo contentísimo, teníamos un poco de meses sin congregando, hermano. Y cuando comenzamos allí, mi hermano pastor, empezó ese servicio, ellos llegaron. Y fue una bendición, fue algo glorioso. Esa muchacha fue con quien en ese tiempo era su esposo, creo que fue su papá, su mamá, y allí oramos por ellos, y solamente estaba mi hermano profeta, Edward, mi esposa, mi persona, y Samuel, que estaba pequeño. Eran los que estábamos allí, nosotros nada más. Y llegaron ellos. Cuando ellos llegaron,
Dios hizo lo que hizo, mi hermana Dorca, y después que terminó el servicio, bueno, nos vamos, nos vemos mañana venimos. Y ellos se fueron. Y el varón, bueno, ministro, hay que hacer culto mañana otra vez, ¿eh? Vamos a hacer culto, gloria a Dios. Tenemos que hacer culto. Esa gente viene mañana otra vez. Amén, amén. Hicimos el servicio y ellos no llegaron. Pasó después el miércoles, a lo mejor vienen mañana. Hicimos el culto el miércoles, tampoco llegaron. Bueno, a lo mejor vienen mañana jueves, todavía vienen mañana. Llegó el jueves, tampoco llegaron. Todavía estamos esperando que lleguen. Y a su nombre. Entonces, vea lo que Dios hizo, amados hermanos. Dios tuvo que ponerle a esa mujer ese sentir de que buscara a mi hermano Edwin para que se juntara conmigo para hacer ese culto. Y Dios hizo eso para que nosotros iniciásemos la iglesia del Señor nuestro primer servicio, que fue un 14 de marzo. Y a su nombre. Entonces, allí nosotros pudimos ver el cumplimiento de lo que Dios venía ministrando, hermana Yarisma, de lo que Dios nos venía hablando. Y a su nombre. Y luego comenzó Dios a traer gente, seguía Dios ministrando, entrando gente, y entrando gente, y entrando gente. Ahora, denle muchas gracias a Dios, porque Dios lo cogió a usted, porque usted era quizás uno de los que estaban haciendo. Usted era uno de esas palabras que Dios dio, y usted no lo sabía. Usted no lo sabía, y a su nombre. Pero ahora tú estás aquí sentado, y era porque tú estabas dentro de esas administraciones que Dios daba. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Entonces vea cómo Dios obra, iglesia del Señor. Vea cómo obra nuestro Dios. Amén. Por eso es que mire, iglesia del Señor, sea lo que sea que pueda estar pasando en nuestra vida, hermano, mantengámonos, no digamos nada, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo. Y a su nombre, usted no sabe qué es lo que Dios está moviendo para traer el cumplimiento de una palabra que Dios te dio. Y al nombre de Cristo, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Vea, dice, al paso del tiempo, los medos persas fueron sustituidos por los griegos, quienes controlaron el área por medio de los seleucidas en el 333 al 140 antes de la era mesiánica. El imperio griego que produjo la cultura helenista. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Nadie se acuerda? A la muerte de quién? Alejandro Magno. Esto lo vimos nosotros en la escuela de profetas, donde en el tema que fueron los 400 años de silencio, el periodo intertestamentario, allí se vio todo esto. Bueno, yo sé que muchos no estuvieron aquí, pero otros sí estuvieron. Amén. Otros sí estuvieron aquí. Entonces, ¿qué sucedió con este imperio? Se dividió en 4 grandes secciones, 2 de las cuales fueron las más importantes: los Ptolomeos al sur y los Seleucidas al norte. Los últimos pudieron controlar la tierra de los judíos, pero no a los judíos. Me encanta esta frase. Vea, pudieron controlar la tierra políticamente, civilmente, pero no pudieron controlarlos a ellos. Es decir, no cambiaron lo que ellos eran. Y a su nombre. ¿Ve? Pero no a los judíos de la tierra. Así que intentaron conquistar el corazón de ellos por la asimilación primero y por la imposición militar después. En efecto, Antíoco Epífanes, el general sirio, ordenó la prohibición del Shabbat y el resto de las festividades y profanó el templo e impuso un sistema de adoración y un estilo de vida pagano que provocó la rebelión de los judíos a partir del año 170 antes de la era mesiánica, dirigidos por quién? Por Matatías de la familia Asmonca, descendiente de Leví, y más tarde por su hijo, un hombre muy conocido como Judas Macabeo.
Amén. Los judíos finalmente echaron a los sirios de la tierra, purificaron el templo y restauraron la cultura hebrea. Y en el 164 antes de la era mesiánica, en toda la nación, la fiesta del Hanukkah la celebraron, que fue la dedicación. Y eso marcó un momento histórico en lo que fue la nación judía. Y a su nombre, ¿por qué? Porque ellos purificaron el templo de toda la profanación que habían hecho Antíoco Epífanes. ¿Cuántos se acuerdan? Que sacrificó una cerda negra y con esa cerda roció todo lo que fueron las paredes del templo y todo aquello. Profanaron el templo. Entonces, él quería que se eliminara la adoración a Dios. Él quería que los judíos comenzaran un sistema de adoración pagano. Pero ¿qué sucedió? Que se levantó esta revuelta, se levantó este hombre, Judas Macabeo, quien dirigió una resistencia. ¿Para qué? Para que ellos no perdieran su identidad, para que ellos no se corrompieran y se entregaran a esta adoración pagana, a esta adoración mundana. Y al nombre de Cristo, ojalá hoy en día se levantara gente como esos hombres. Por lo menos aquí en Voz de Dios en la Tierra queremos que se están formando gente así. Gente que defienda los que son los principios del Evangelio, tal y como están enseñados y escritos en su palabra. Amén. Porque hoy nosotros estamos viendo, iglesia del Señor, el gran corrompimiento que hay en cuanto a lo que es la doctrina del Señor, en cuanto a lo que es esa sana enseñanza de nuestro Dios. Hoy la gente quiere presentar y vivir un evangelio como a ellos les parezca, como a ellos les plazca. Pero necesitamos que se levante gente, iglesia del Señor, así como estos hombres, gloria a Jesús, que defiendan nuestros principios, que defiendan esa sana doctrina, cueste lo que les cueste. ¿Ustedes creen que allí no murieron gente? Allí murieron personas, allí murieron hombres, fueron capaces de dar su vida por defender su creencia, por defender su fe y por serle fiel a su Dios y a su nombre. Y a su nombre. Hoy rapidito, amados hermanos, cambiamos la doctrina. Hoy rapidito cambiamos todo esto. Hubo un movimiento que se levantó hace un tiempo llamado el G12, que fue dirigido por un hombre llamado César Castellano. Y estos hombres se reunieron y ellos decían: nosotros tenemos que parar y detener el crecimiento de esta secta de los evangélicos. Tenemos que parar esto. Tenemos que buscar una estrategia. ¿Cómo? ¿Cuál estrategia usamos? Y hubieron unos que se pararon y dijeron: Jorge, nosotros sabemos cómo, dándoles dinero y fama. ¿Viste? Dándoles dinero y fama. Comenzaron sutilmente, llegaron a proponerle ayudas económicas. Como eran iglesias pobres, humildes, sencillas, comenzaron ellos a decirle: te vamos a ayudar, te vamos a financiar. Y poco a poco y sutilmente comenzaron ellos a desviar a esas congregaciones. Muchas de ellas fueron las que cayeron en sus manos y hoy en día están totalmente vueltas unas iglesias apóstatas. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces, iglesia del Señor, necesitamos de gente, gloria al Señor. Dios necesita de hombres como Judas Macabeo, amén, que puedan salir y dar la batalla, que puedan salir y defender la fe, no importando lo que les cueste. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Luego entramos en lo que son los asmoneos. Vea, las victorias alcanzadas por los macabeos propiciaron que la familia de los asmoneos, descendientes de los sacerdotes, se constituyeran en toda una dinastía en Israel. Los sirios tuvieron que ceder su autonomía y finalmente desaparecieron como potencia importante en la zona para el 129 antes de la era mesiánica. A partir de ese momento, los judíos prácticamente habían reconquistado
toda la tierra de Israel. ¿Viste? Eso les llevó años, hermano, pero ellos no renunciaron, a pesar de los errores, a pesar de los pecados y las cosas en las que pudieron haber caído el pueblo de Judá. Hermanos, ellos fueron los que quedaron defendiendo la tierra que Dios le prometió un día a un hombre llamado Abraham. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Vea, iglesia del Señor, para ese tiempo ya ellos habían casi recuperado el control de toda la nación de Israel. Vea, aunque nunca pudieron mantener unidas todas las fronteras de la monarquía, sí dominaron lo suficiente como para permitir una total consolidación política, social y religiosa de la nación, permitiendo un florecimiento estupendo del judaísmo. Y a su nombre, ellos, iglesia del Señor, pudieron recuperar sus raíces, su creencia en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a su nombre, y a su nombre, necesitamos de gente así, amados hermanos, en este tiempo. Hoy, los que quizás muchos decían que eran sana doctrina, hoy estamos viendo que se están apartando cada día más. Son pocas las personas, son pocos los creyentes que quedan, iglesia del Señor. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Luego entramos en lo que fueron la época de los romanos. En el año 60, ellos estuvieron del 63 antes de la era mesiánica hasta el 313 después del Mesías. Como sucede siempre en la historia, la decadencia de una potencia permite el resurgimiento de otra. Y este fue el caso para este periodo de tiempo. La desaparición del poderío seleucida en el área creó el suficiente vacío de poder como para permitir que un nuevo monarca se levantara. ¿Quién es este? Los romanos. ¿Viste? Salía uno y entraba otro. Vea por todo lo que tuvo que pasar o ha pasado Israel, amados hermanos. Un pueblo que han querido desaparecerlo desde hace más de 2000 años de la faz de la tierra, y no han podido y no podrán tampoco. Porque el pueblo de Israel no está dormido, iglesia del Señor. Él está allí solamente esperando que llegue el tiempo, mi hermano pastor, que llegue el cumplimiento de ello, para Él darle curso nuevamente a todo el plan que Él tiene para con nuestra amada nación judía. Y a su nombre, y a su nombre. Vea, los romanos desplazaron y sustituyeron a los sirios como potencia de la región, pero concedieron al monarca Asmoneo Hircano II cierta autoridad bajo la supervisión del gobernador romano situado en Damasco. Al igual que sus antiguos enemigos, los que iban llegando produjeron relaciones muy ácidas y continuos zafarranchos e insurrecciones. En todos los casos, sin embargo, los romanos salieron ganando. Finalmente, la familia Asmonea hizo un último intento por echar a los romanos, y bajo el liderazgo de Matatías, Antígonos procuraron la independencia nacional. Esta acción fracasó, y con ello la dinastía Asmonea llegó a su fin en el 40 antes de la era mesiánica, dejando a Israel convertida en una provincia del Imperio Romano. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Entonces, 3 años más tarde, Herodes, casado con una de las hijas de Hircano II, se las ingenió para conseguir el respaldo de Roma, y habiendo ofrecido altas sumas de dinero, logró comprar el título de rey de Judea, en el que fue instalado por autorización del emperador. Debido a sus habilidades políticas y a su lealtad a los romanos, estos les concedieron poderes casi plenipotenciarios en toda Judá, haciendo del nuevo monarca
una de las figuras más siniestramente poderosas e influentes en el área. Su posición no era fácil. Por un lado tenía que congraciarse con los romanos que le sostenían en el poder, y por otro lado debía hacerlo con los judíos que podían matarlo. Debido a esto, la vida de Herodes continuamente estaba dirigida hacia ambos objetivos. Es decir, él tenía que estar en paz con ambos pueblos, con los romanos y con los judíos. Entonces, para estar bien con los romanos, ¿qué hizo? Construyó ciudades como Cesarea Marítima en honor al César, anfiteatros romanos, hipódromos, etc. Y para estar bien con los judíos, reconstruyó el templo hasta convertirlo en una de las maravillas arquitectónicas de la época, aunque posiblemente lo cambió de lugar en algunas secciones, como aparentan mostrar hoy las informaciones arqueológicas. Pero ni aun esto le ganó la confianza del pueblo judío, quien siempre le vio como un traidor e ilegítimo rey, sobre todo cuando tuvo la osadía de colocar una escultura de un águila con sus alas abiertas frente a una de las puertas para mostrar así el control romano sobre Jerusalén y el templo. Es decir, con esa imagen, él estaba diciéndoles a ellos que allí mandaban ¿quiénes? Los romanos. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Entonces, no obstante, y en virtud de sus grandes dotes militares, políticos y arquitectónicas, la historia lo conoce como Herodes el Grande. Y al nombre de Cristo y a su nombre, ¿quién es el que vive? Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ahí nosotros podemos irnos dando cuenta, iglesia del Señor, de cómo fue toda la historia del pueblo de Israel, cómo iba moviéndose, gloria al Señor, a través de la historia, todo esto, y a su nombre. Entonces, a su muerte, el territorio de Judá vino a estar directamente bajo administración romana, que los sojuzgaba por medio de un gobernador. Los judíos, como siempre, soñaban con la libertad. Vea esto, hermano, ellos siempre soñaban con la libertad, siempre soñaban con ser un pueblo total y absolutamente libre e independiente. Sin embargo, el país estaba dividido. Por un lado, había quienes defendían una posición de no confrontación política con Roma, y por el otro, quienes la favorecían. Los primeros afirmaban que debido a la promesa del pacto arámico, llegado el cumplimiento del tiempo, se encargaría de echar a los romanos, pues su presencia indicaba que algo malo que no agradaba al Eterno estaba ocurriendo. Es decir, ellos tenían la esperanza, hermano, de que quien los iba a libertar era el mismísimo Yod-Heh Vah-Heh, y a su nombre. Vea, muchos de ellos, hermanos, tenían su confianza en dicha promesa. Entonces, los segundos pensaban, vea cómo pensaban los otros, que a menos que se usara la fuerza, los romanos no saldrían, y que tal acción podría ser el instrumento de Dios para su emancipación nacional. O sea, otros querían cómo levantar una guerra contra los romanos, y a su nombre. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de que había dos pensamientos diferentes. Unos creían y tenían la esperanza de que el mismísimo Yod-Heh Vah-Heh fuera quien los libertara, y otros decían que la libertad la iban a conquistar ellos cuando el pueblo se reuniera y se alzaran en guerra en contra de los romanos, y a su nombre. Entonces, después de varios años de imposición romana, finalmente para el 66 después del Mesías, los partidarios de la segunda oposición incitaron a todos los judíos a la rebelión. Los romanos, con mejor ejército, capacidad militar, recursos y tecnología,
superaron a los judíos y 4 años más tarde, en el 70, después del Mesías, Jerusalén fue tomada y destruida junto con el templo y literalmente no quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose lo que Yeshua HaMashiach había profetizado. Y a su nombre, vea, nuevamente entonces vemos que las palabras que había anunciado nuestro Señor Jesucristo diciendo que no quedaría piedra sobre piedra, se cumplieron. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y si Él vive, nosotros vivimos. Entonces, que no quedó piedra sobre piedra que no fuese removida. Sin embargo, un grupo de familias judías se habían establecido en Masada, un descomunal macizo al sur de Jerusalén, cercano al mar Salado, y que terminaba en forma de planicie, donde Herodes el Grande había construido un palacio y una fortaleza militar. Estas familias constituían la última resistencia judía ante los romanos y estaba formada por unas 970 personas. Por casi 3 años lograron mantenerse desde la cumbre de Masada, impidiendo que las huestes romanas pudieran desalojarlo de su trinchera. Finalmente los romanos estuvieron listos. Por un lado los presionaron psicológicamente por medio del asesinato diario de un judío de los cautivos de Jerusalén, y por otro, en el plano militar, construyeron una gigantesca rampa de salto. Vean esto, iglesia del Señor. Ellos estaban allí, ese pequeño grupo, todavía haciendo resistencia, es decir, ese pequeño grupo, hermano, no se doblegaban al sometimiento de los romanos, y ellos estuvieron allí haciéndole resistencia. Los romanos, por su parte, vean lo que hacían: agarraban diariamente y mataban a uno de ellos. ¿Para qué? Para ellos torturarlos de manera psicológica y llevarlos a qué? A que ellos se rindieran. Y a su nombre, ¿a cuántos el enemigo no estará torturando en sus mentes, diciéndoles: tú no sirves, tú no tienes autoridad, tú no tienes poder? Y a su nombre, queriendo el enemigo tomar control de vosotros. Pero ¿cuántos están haciéndole resistencia? Y a su nombre. Eso esperamos, amén. Eso esperamos. Y a su nombre. Ahora, vean cómo ellos tenían esta oposición. Nosotros para este tiempo también vivimos esta oposición, hermano. Oposiciones en el espíritu y también levantamiento de personas. Gente que sin nosotros haberles hecho absolutamente nada a ellos, hoy se volvieron nuestros enemigos, mi hermana Dorca, por el simple hecho de que usted está sirviéndole a un Dios todopoderoso. Y a su nombre. Ahora, nosotros tenemos, amados hermanos, que seguir para adelante como hicieron este grupo de estos 900 hermanos judíos. Ellos no se rindieron. Amén. Ellos siguieron para adelante. Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, cuando todo estaba listo para el asalto a Masada, era ya de noche. El general romano asignado para aquella batalla final decidió esperar hasta el amanecer para dar la orden del asalto. Sin embargo, mientras el alba llegaba, los judíos en la fortaleza decidieron unánimemente suicidarse antes que permitir caer vivos en manos de los romanos. Vean todo lo que esta gente sufrió, hermano. Lo quemaron todo, excepto la comida, para mostrar a los invasores que no lo hacían por razones económicas, sino por dignidad nacional. Esto fue el fin de la resistencia judía. Era el año 73 de la era mesiánica. Como es fácil percibir, la pérdida de la guerra fue devastadora para los judíos, no solamente por la aniquilación de cientos de miles de nuestros hijos, tanto en Jerusalén como en otras regiones, sino porque otras decenas de miles fueron vendidos al mayoreo como esclavos en las subastas públicas de todo el imperio romano.
No obstante, para el año 132 después de Cristo, muchos judíos lograron reorganizarse militarmente bajo la dirección del hábil guerrero Simón Bar Kokhba. Y por 3 años Jerusalén y Judá vinieron a estar bajo control judío. Según el Talmud, probablemente impresionado por las dotes militares de este hombre, altamente preocupado por el reconocimiento de Yeshua como el Mesías por muchos participantes en la dirección de la insurrección de Kokhba, y por ambas razones el rabí Akiva públicamente anunció que Kokhba era el rey Mesías y le cambió el nombre por Bar Kokhba. Vea, o sea, como ellos luego empezaron a ver que este hombre se levantó y dijeron, este es el Mesías. Y a su nombre. Vea después cómo fue poco a poco cayendo aquellos que habían luego regresado, que se habían reunido. Entonces, tal decisión de Akiva fue desastrosa para Israel, dividiendo los restos de la nación en 2 grupos. Vea, siempre, amados hermanos, había un grupo, siempre quedaba alguien que defendiera la fe en el Señor y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Vea, se dividieron en 2 grupos y condenando la revuelta a un seguro fracaso. Efectivamente, Dios no podía apoyar las insinuaciones mesiánicas de Kokhba dadas por el rabí Akiva, y el ejército se dividió. Esto abrió una gran brecha en la moral y la unidad del ejército judío, algo que fue aprovechado por Roma para echar por tierra las aspiraciones nacionales al lograr penetrar las trincheras judías y propinar la más horrible masacre jamás cometida en toda la historia de Israel. El odio romano se hizo tan grande que literalmente Jerusalén fue arada con bueyes y su nombre cambió al de Aelia Capitalina, mientras que la tierra de Judá fue renombrada Palestina, para de esta manera intentar borrar la imagen de Jerusalén y de Israel de la memoria de todo el universo. Y a su nombre. Vea, iglesia del Señor, todo lo que ha vivido esta nación de Israel. Cosas terribles, cosas tremendas. Es una historia que yo recuerdo que mi hermano profeta, él siempre decía que cuando él leía todo esto lo hacía llorar a él, porque él veía, o sea, lo sentía en el espíritu, todo lo que vivió el pueblo judío, iglesia del Señor. Una nación que ha sido odiada, que ha sido perseguida, y aún en la actualidad sigue siendo perseguida. Vean todo lo que está viviendo la nación de Israel. Ahora, recuerdo que en la escuela de profetas se nos enseñaba que hay una profecía que tiene que cumplirse, que es la del Salmo 83, ¿no, mi hermano profeta? Donde las naciones árabes se juntarían con las de Egipto, ¿no? Y vendrían contra Jerusalén. Es decir, amado hermano, que el sufrimiento y la guerra que los judíos han librado durante muchos años aún no ha terminado. Todavía le queda guerras y batallas por librar. Pero la enseñanza que nosotros, amados hermanos, podemos tomar de nuestros hermanos judíos es que siempre, iglesia del Señor, habían grupos que se levantaban para defender la dignidad, para defender su fe, iglesia del Señor. Es decir, siempre había quien hacía resistencia, siempre había, gloria al Señor, que estaban allí dispuestos, mi hermano pastor, aún a dar su vida por defender sus raíces, por defender sus raíces hebreas. A su nombre. Ese grupo, iglesia del Señor, todavía sigue existiendo. Aunque en Israel hay muchos que todavía esperan al Mesías, hay otros que ya saben que el Mesías vino y ahora están esperando su segunda venida. Y a su nombre. Y a su nombre. Y son los que están, iglesia del Señor,
dando, como decimos nosotros, la cara, poniendo el pecho para que esta fe, hermano, no muera, para que esta fe no decaiga. Había una noticia, creo que donde decía que iban a prohibir también que se enseñara la palabra, la Biblia, algo así. He estado viendo en algunos, que se hable de Cristo. Estuve viendo algunos comentarios que están circulando en las noticias, sí, que el que hiciera eso lo iban a llevar a prisión. Sí, hermano, vea que todavía, o sea, esta persecución y esta guerra contra la nación de Israel aún no ha terminado. Y a su nombre. Pero iglesia del Señor, así como Dios dio esa palabra por boca de Jeremías, de que al cabo de 70 años ellos iban a ser libres para que regresaran allí a ese lugar, pues también hay palabra y hay profecía que Dios ha dado sobre la nación de Israel para estos tiempos. Amén. Hay palabra que Dios profetizó a través de los profetas en el Antiguo Testamento que aún no se han cumplido. Estamos esperando que se cumplan. Y a su nombre. Y tú y yo estamos aquí en este tiempo y somos bienaventurados porque entonces, si la voluntad de Dios nos permite que estemos para ese tiempo, podremos nosotros ver el cumplimiento de muchas de esas profecías. Y a su nombre, y a su nombre, Él es el que vive. Entonces, lo dejamos hasta aquí, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Esperando pues que todo lo que se habló pueda ser de bendición, pueda tomar ese ejemplo que han tenido pues nuestros hermanos judíos, esa conducta, toda esa lucha que ellos han mantenido durante muchos años. Y a su nombre, y al nombre de Cristo, gloria al Señor, aleluya. Así como Israel defiende, amados hermanos, estos judíos defienden todavía esta Torá, así nosotros, la iglesia, tenemos que hacerlo por lo que Dios nos ha dado, por lo que Dios nos ha entregado. Amén. Porque mire, amados hermanos, hay gente que no quiere que usted se levante, principalmente el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero hay personas, como siempre aquí se habla, que están esperando ver tu caída, que están esperando verte tropezar, para después reírse y burlarse de ti y decirte, viste que no lo logró el que se decía que era pastor, el que se decía y que era evangelista, el que decía que era profeta. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Pero tomemos el ejemplo de nuestros hermanos judíos. Amén. Tomemos ese ejemplo, amados hermanos, gloria al Señor. Vea lo que ellos hicieron. Ese pequeño grupo que quedó al final, allí estuvieron, dando la cara, batallando, peleando. Gloria al Señor. Por eso es que, mire, iglesia de Dios, así sea con 4, con 5, con 2, como siempre decimos, nosotros no cambiaremos lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha enseñado a nosotros desde el principio. Y a su nombre. Por eso es que siempre, amado hermano, por eso es que siempre recalcamos, congregaciones hay muchas, y hay personas que dicen, no, pero es que son muy duros, no, pero es que son muy fuertes, no, pero es que ahí son muy estrictos. No, amados hermanos, nosotros seguimos lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Dios. Si a usted no le gusta, ahí está la puerta, hermano. Así de sencillo. Y a su nombre, y al nombre de Cristo. Entonces, tengamos en cuenta, iglesia del Señor, lo que ha sido pues todo el establecimiento de la nación de Israel. Mire, falta un poquitico para terminar y llegar luego a lo que fue, iglesia del Señor, la declaración de independencia de la nación de Israel. Les voy a leer algo aquí rapidito, que esto mire, esto a mí me encanta. Usted sabe cómo dice el himno de la nación de Israel. Aleluya. Vea, conocido en hebreo como Hatikva, que quiere decir la esperanza. Su lectura dice así, vea, no sé cómo es el ritmo ni cómo se canta,
pero la letra significa esto, vea. Mientras palpite el corazón de un alma judía, escuche iglesia, y rumbo al oriente la mirada dirija, no estará perdida aún nuestra esperanza, esa esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y de Jerusalén. ¿Viste? Vea cómo dice, mientras palpite en el corazón de un alma judía y rumbo al oriente dirija su mirada, aún hay esperanza. Gloria a Dios. En su nombre. Por eso es que decimos, iglesia del Señor, si nosotros partimos de esta tierra y quedan 4, 5, 6 iglesias del Señor, de los que han recibido la enseñanza, la formación y la doctrina de la iglesia Voz de Dios en la tierra, entonces aún hay esperanza de que lo que Dios ha dicho que ha de hacer con esta congregación se cumpla. Y a su nombre. Estamos entendiendo, iglesia del Señor. Por eso es que, como dice la misma palabra de Dios, mientras haya vida, hay esperanza. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, póngase sobre sus pies, iglesia de Dios.